Muy buenas noches a todos los presentes en esta convocatoria que hemos hecho a través de estas redes para escuchar la excelente ponencia que nos va a regalar esta noche Lola Velarde. Lola Velarde es directora del Instituto de la Familia en España, es también una directora de International Politica for Values, que es una organización internacional que defiende valores en la política. Es una organización de políticos de todos los partidos, de todas las corrientes, que opera en 5 continentes. Y Lola debió ser invitada, bueno, la llegamos a invitar a principio de año para que viniera a Santo Domingo a un evento que íbamos a organizar presencial, pero la pandemia cambió todo y entonces decidimos no desaprovechar estas redes para escuchar esa ponencia, aún sea a distancia. Nosotros queremos agradecerte la magnífica disposición que has demostrado de hacer este evento a pesar de una diferencia horaria. Sabemos que es medianoche en España, no vamos a abusar no te vamos a quitar demasiado de tu sueño, pero te queremos agradecer de todo corazón esa disposición. Aquí en este grupo hay fundamentalmente líderes pro vida de República Dominicana, líderes de los movimientos patrióticos, legisladores del Comité de Legisladores pro vida y una organización pro vida de reciente formación que está muy activa, que encabeza la señora Damaris Patrocinio. Nosotros en la noche de hoy quisimos que Lola Velarde nos hablara de su libro, que va a hablar de la familia, el corazón de la ecología humana, pero ese es el título de una obra, es el tema de una obra que ella escribió, que puso a circular en Madrid, que debió ponerla a circular aquí en Santo Domingo cuando teníamos planeado su visita, pero ahora lo haremos a distancia, porque lo importante es que llegue el mensaje. Como yo te había explicado en varias ocasiones, aquí se ha luchado mucho por mantener en la Constitución de la República, en las leyes, una protección importante a la familia, a la vida desde la concepción, a los valores cristianos, porque República Dominicana tiene en su constitución histórica y a lo largo de los años una asociación muy estrecha, un vínculo, una marca muy clara de nación cristiana. Nació con esa marca y eso en la última constitución se resaltó. Y lo mismo con relación a una serie de valores sustantivos derivados de todo esto, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a los hijos, el derecho de proteger, que tiene la familia, de proteger a los niños y a los adolescentes de los ataques de los antivalores, de las campañas mediáticas. Sabemos que estamos enfrentando un ataque ideológico que se está dando a escala planetaria, pero aquí, que tenemos muchos años luchando con esto, sabemos que ese ataque
en los próximos meses y años va a arreciar. Hasta ahora hemos tenido victorias legales en el plano constitucional, en el plano legal, pero como hemos dicho, lo que estamos aquí en este grupo, esa lucha no se debe ganar solamente en el plano legal, constitucional, aunque es el plano donde los organismos internacionales y las ONGs que están comprometidas con la agenda contraria más empeño ponen. También tenemos que ganarlo en el plano de la vida, de la comprensión del día a día de los hombres y mujeres conscientes de que si se destruye la familia, se destruye la nación y se destruye la condición humana, la condición de seres libres, de seres racionales, de seres espirituales. Yo no quiero abundar más porque sé que tu exposición va a ser magnífica. La vamos a grabar y la vamos a difundir en todas las redes. Y te damos la palabra, Lola, y reiterándote las gracias por esa disposición de compartir con nosotros este momento. Gracias. Se excusa el presidente de Pronación, el doctor Manuel Bellés, que se va a integrar más adelante porque como rector universitario tenía la obligación de hacer una juramentación de graduandos en su universidad. Entonces se excusa, se va a integrar posteriormente. Me pidió que lo excusara y que hiciera la presentación tuya y la salutación a todos los que están aquí presentes. Buenas noches y Lola. Muchísimas gracias, Pelegrín, y muchísimas gracias también a Pronación, a Fomudevi, este grupo parlamentario Pro Vida y Pro Familia, que es una gran noticia el hecho mismo de su existencia. Yo estoy encantada de poder estar acompañándoles a través de estos medios. Me gustaría más haber podido ir físicamente porque le tengo muchísimo cariño a la República Dominicana. Es un país maravilloso con una gente extraordinaria. Y así que para mí es un verdadero placer poder estar aquí, aunque sea a distancia. Voy a compartir la pantalla porque yo creo que ayuda el tener una presentación. Voy a darle un enfoque a esta ponencia un poco singular. Voy a presentarme muy brevemente para poder explicar el porqué de este enfoque, ¿no? Yo soy, mi carrera fue como ingeniero de montes y me dediqué durante muchos años a la conservación del paisaje forestal, sobre todo, ¿no? y a cuestiones de conservación de la naturaleza, con un maestro magnífico que se llamaba Ángel Ramos, el profesor Ángel Ramos, y cuando todo aquello, que fue uno de los pioneros en España en incorporar criterios ambientales en la gestión. Entonces, eso ha sido, digamos, el origen de mi carrera profesional. Desde hace 20 años me empecé a involucrar de manera más activa en una cuestión social que a mí me preocupaba especialmente, que es la familia. Entonces empecé a colaborar con el Instituto de Política Familiar y pocos años después, en el año 2004, por primera vez fui a Naciones Unidas con ocasión en aquel momento de la Conferencia de Población y Desarrollo, que se celebraba 10 años después de la Conferencia del Cairo. Después, en 2005, fui a la de la mujer, a la Conferencia de la Mujer, y obtuvimos el estatus consultivo en Naciones Unidas en el Instituto de Política Familiar, y entonces, bueno, fui participando de una manera más activa también en Europa, había un intergrupo de familia en el Parlamento Europeo y en los foros internacionales, pues para promover activamente e impulsar políticas de apoyo a la familia. Entonces, estas dos ramas, digamos, de mi trayectoria profesional
han ido confluyendo y en los últimos años se ha ido haciendo en mí más patente y una idea muy clara de que la familia está, como dice el título de este libro, en el corazón de la ecología humana. Entonces y de ahí parte un poco esta presentación. Así que voy a compartir la pantalla, yo creo que se puede ver. Por lo tanto, la idea que me gustaría transmitir es básicamente que la familia no es una construcción social y por tanto modificable, sino que es una realidad connatural al hombre. Por lo tanto, debemos respetar su esencia, nuestra propia esencia, y fortalecerla, porque de este modo no solo contribuimos al bien de los miembros de la familia, sino también al bien común. Y me gustaría exponer o argumentar a continuación que el por qué el hombre no es ajeno a las leyes de la ecología y por lo tanto no solo debe respetar la naturaleza, sino también su propia naturaleza. Entonces, voy a tocar 4 puntos, voy a tener que ir necesariamente, voy a procurar ir un poquito, pues no me va a dar tiempo a entrar con muchísima profundidad, pero voy a intentarlo. Entonces, que son estos 4 que ven aquí, ¿no? Y vamos a ir viendo a continuación. Entonces, en primer lugar, explicar un poco qué es esto de la ecología humana, ¿no? ¿Por qué digo que la familia está en el corazón de la ecología humana? Pues vamos a intentar entender qué es esto de la ecología humana, ¿no? El hábitat natural es el espacio vital de una especie, ¿no? El ambiente en el que vive esa especie. Y la ecología nos habla de relaciones entre los seres vivos. Me van a permitir que ponga este vídeo, que es muy bonito, dura 4 minutos. Espero que les merezca la pena porque yo creo que expone muy bien ese sentido relacional que existe entre todos los seres vivos, ¿no? En la naturaleza, lo que es la ecología, una naturaleza de la que no somos ajenos. Entonces voy a poner el vídeo, son 4 minutos, espero que se vea bien. Se trata de la reintroducción de los lobos en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in.
the number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Bueno, espero que se haya podido leer bien los subtítulos, pero yo creo que expresa de una manera preciosa esa relación, lo que es la ecología, ¿no? Que es básicamente todas las relaciones que hay entre las distintas especies, el medio biótico y el medio abiótico, el suelo, el agua, la energía, y también, bueno, lo que yo estudiaba, que era la ecología del paisaje, ¿no? No es solo ya en un lugar determinado, sino que lo que hacemos en un lugar tiene un impacto en otros lugares, ¿no? Decía uno de los más conocidos naturalistas americanos de principios del siglo XX, John Muir, que cuando tratamos de aislar cualquier organismo por sí mismo, nos encontramos con que está ligado con todo lo demás en el universo. Y Ramón Margalef, que era el principal referente en ecología, sus libros se estudiaban en las carreras de biología y de ecología en España, decía: la ecología nos hace ver al hombre como conectado funcionalmente con el resto de la biosfera. Hay un término muy bonito que se acuña en la Laudato Si, que es, aunque recoge toda una tradición anterior, que es el de ecología integral, ¿no? Entonces, hay una relación o sea, la naturaleza es esencialmente relacional, ¿no? Es toda una red de relaciones. Y es la relación multidimensional, la relación del hombre consigo mismo, con los demás seres humanos, con todos los seres creados a la creación y con el creador mismo, ¿no? Todo dentro de una armonía, lejos del dualismo, digamos, de la modernidad, sino desde una reconciliación, ¿no? Las 4 reconciliaciones del hombre, consigo mismo, con los demás seres humanos, con todos los seres creados y con el creador. Bueno, entonces, todas estas ideas, este sentido de lo que es la ecología, de esta dimensión relacional, lleva inmediatamente a pensar, vamos a ver, ¿no hay también una dinámica para el ser humano? ¿O acaso el ser humano está fuera, ¿no? De este libro de la naturaleza? Y por tanto, la familia original, padre, madre, hijos, de la que nos ha dotado la naturaleza, ¿es una parte esencial de esa dinámica natural o no lo es, ¿no? Entonces, yo fue un poco
lo que traté de exponer y de demostrar en este libro, que a lo largo de bastante trabajo de investigación, de revisar más, pues en torno a unas 200 referencias bibliográficas, y lo que traté de plasmar ahí es un poco las conclusiones de esta, o la respuesta a estas preguntas que mencionaba aquí, ¿no? Aquí no me daba tiempo a entrar, pero bueno, simplemente por mencionar que en el pensamiento ecológico hay dos grandes trayectorias, digamos, que es una primera trayectoria vinculada a la modernidad, caracterizada por el antropocentrismo, pero en el que la naturaleza tiene un carácter solamente utilitarista, ¿no? Como es útil para el hombre, pero carece de un valor intrínseco, ¿no? Y como reacción a esto, en la posmodernidad, vinculado de alguna manera a la posmodernidad, van haciendo el biocentrismo, pues con todos los primeros pues grandes defensores de la naturaleza, todo el movimiento ambientalista en Estados Unidos, luego el romanticismo en Inglaterra, pero que deriva a un biocentrismo en el que queda desdibujado en este caso es el hombre, ¿no? La persona pierde su valor. La naturaleza lo es todo, y lo vemos ahora clarísimamente en las corrientes pues ya de la ecología profunda, digamos, en la que el ser humano incluso se contempla como una amenaza a la naturaleza, ¿no? Entonces, frente a estas dos grandes corrientes falta, o existe, pero es necesario impulsar una tercera trayectoria que no es nueva, sino que recoge una vieja, toda la antigua tradición cristiana. Yo la vinculo, digamos, desde el punto de vista filosófico a la corriente del personalismo, y que nos habla de una solidaridad ambiental, ¿no? Y de este concepto de la ecología integral, en el que la naturaleza tiene un valor intrínseco, y así lo ha entendido el cristianismo precisamente porque es entendida como creación, el valor que tiene porque es la obra del creador, tiene por lo tanto un valor en sí mismo, pero en el que la persona no se queda desdibujada, sino que por el contrario, ¿no? Tiene el papel central en el culmen de la creación, ¿no? Es el ser humano y su dignidad humana. Por lo tanto, ahí, bueno, desde mi punto de vista, es, digamos, la trayectoria más completa, y es en la que se enmarca de alguna manera este planteamiento que yo hago, ¿no? Decía este profesor con el que yo me formé, nos hablaba del cuidado y el respeto a la naturaleza, ¿no? En aquel entonces él no lo aplicaba a las cuestiones de familia, sus palabras las he aplicado yo a la familia pues en los últimos años, ¿no? Pero decía que ese sentido de integridad de lo creado, ¿no? Eso que hemos visto en el vídeo, que a lo mejor me he extendido un poco poniendo el vídeo, pero es que me parece que queda muy clara ese equilibrio maravilloso, que cuando falta una especie, pues toda la cadena trófica se ve afectada, ¿no? Y viceversa, basta volver a poner a esa especie en su lugar para que todo vuelva a funcionar adecuadamente, ¿no? En ese caso eran los lobos. Entonces, en esa integridad de lo creado hay un principio inspirador de una ética ambiental, ¿no? Y un principio de sabiduría, un norte ético para nuestro comportamiento. El hecho de que exista en la naturaleza un orden que nos precede, ¿no? Un orden que nos trasciende, que nos ha sido dado, que no lo hemos creado nosotros y que debemos respetar, ¿no? Entonces, Ángel Ramos, estoy hablando del año 93, esto es en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias en España, decía que el cuidado y el respeto a la naturaleza, a los seres vivos, a los procesos naturales, a los paisajes, se prolongan hasta la condición del hombre y la solidaridad de los hombres entre sí. Yo creo que aquí está contenido toda esa idea de la ecología integral. Entonces, la naturaleza es esa casa que habitamos, ese espacio vital. Él decía que el dominio, ese mandato de dominar la tierra, no es despotismo, sino al contrario, implica el deber de custodiar ese orden que nos ha sido dado, ¿no? Lo que está ahí sin nuestra intervención, la naturaleza, lo que forma parte de la naturaleza, merece respeto, porque se nos ha donado con ciertas condiciones, además, ¿no? Y él nos decía, pues sobre todo a los ingenieros, no debemos hacer necesariamente todo lo que podemos hacer.
yo aquello que, pues eso, en el año 93 lo aplicábamos, digamos, a las obras de ingeniería, yo hoy me parece que cobra mucho sentido aplicarlo a lo que es la ingeniería social, digamos, incluso la ingeniería ya sobre el hombre mismo, sobre la naturaleza del hombre mismo, ¿no? No debemos hacer todo lo que podemos hacer, lo que la técnica, la tecnología, la biotecnología nos permite hacer. Hay unos límites que nos marca la propia naturaleza y que por lo tanto, aunque podamos, no debemos hacer, ¿no? Entonces, respecto a esta idea de la familia en el corazón de la ecología humana, la familia como hábitat natural de la ecología humana, ¿cómo puedo saber cuál es el hábitat natural? Por ejemplo, del oso polar, ¿no? ¿Por qué sé que el oso polar se da bien en las zonas polares y no en el zoo del Bronx en Nueva York o en el zoo de Madrid? Por cómo se comporta, ¿no? Como los resultados que da, cómo se desarrollan las poblaciones, cómo se reproduce, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, vayamos a las ciencias sociales, que son las que tratan del ser humano, y vamos a ver qué nos dice, ¿no? sobre cuál es ese hábitat idóneo de la ecología humana. Y yo he hecho en este libro pues, todo un recorrido del que voy a poner algunas pinceladas, haciendo un estudio, un análisis, pues lo más exhaustivo que pude, de estudios publicados en revistas científicas con un rigor académico suficiente, donde se comparaban diferentes tipos de hogares y los resultados que daban tanto para los hijos como para, o sea, para los niños como para los adultos, ¿no? Este es un estudio muy interesante de un profesor mexicano, Fernando Pliego Carrasco. Me pareció muy completo porque analiza 351 estudios publicados en revistas académicas científicas de 13 países democráticos, pero de lo más variados, o sea, desde Australia, Colombia, España, Japón, Perú, en fin, de distintas regiones del mundo, y siempre con un rigor académico, o sea, basados en encuestas representativas con mínimo 800 casos o en datos censales, es decir, datos de toda la población de un país. Bueno, lo que concluye este estudio analiza unos 3.000 registros de información. En el 85% de los casos, las familias, que son, o sea, las parejas casadas con hijos comunes, dan un bienestar mayor y significativo comparado con el resto de las situaciones, de los tipos de hogares, ¿no? Él analiza estos indicadores, entonces para todos los indicadores, educación, relaciones padre-hijos, funcionamiento de la pareja, salud sexual y reproductiva, pues embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, economía, vivienda, etcétera, el azul clarito da un mayor bienestar, un bienestar mayor y significativo a las parejas casadas con hijos comunes. Con lo cual se repite la tendencia para todos los indicadores y se repite la tendencia para los 13 países en los que se hizo el estudio, ¿no? O sea, los resultados son realmente muy consistentes. Otros ejemplos, ¿no?, que he ido yo tomando. Por ejemplo, un aspecto fundamental para el desarrollo de los niños es la estabilidad. Y eso cualquier profesor de cualquier escuela, cualquier maestro lo sabe perfectamente, ¿no? Cómo afecta la ruptura familiar. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, el porcentaje de ruptura con niños, hijos menores de 12 años, cuando están nacidos de una pareja o nacidos de una pareja casada, que es el azul oscuro, ¿no? Entonces, la ruptura es menor cuando las parejas están casadas. El compromiso es más sólido y la ruptura es menor. Y esta tendencia se repite independientemente del nivel de educación de las personas, ¿no? Y este estudio se hizo en Estados Unidos, pero hay otro similar en Francia y la tendencia es la misma, y hay otro similar en Noruega y la tendencia es la misma, ¿no? Otro indicador, por ejemplo, en México, ¿no?, el abandono educativo, el abandono escolar. Cuando los niños viven esto fue una encuesta nacional, es decir, censal para toda la población entre 2002 y 2006.
cuando los niños viven con los dos padres o cuando viven solo con su padre, su madre, su papá, su mamá separados, ¿no? Pues el abandono es menor en este caso, el abandono escolar. Niños que son expulsados o temporal o definitivamente del colegio, ¿no? Este es cuando los padres están casados o casados en segundas nupcias, en uniones de hecho, el padre o su madre con otra pareja, divorciados, solteros. Cuando viven con sus padres casados, los resultados son los mejores. O sea, hay menor porcentaje que son expulsados del colegio, ¿no? También adolescentes que han huido del hogar, que se han escapado de casa, ¿no? Pues lo mismo, cuando sus padres están casados, el porcentaje es el menor, seguido de los hijos que viven con sus padres biológicos que están en unión de hecho. Problemas de salud mental en niños. Este es un estudio en el Reino Unido. Yo traté de elegir, este es en Estados Unidos, este es en el Reino Unido. También es menor cuando los niños viven con sus padres casados, seguido por los niños que viven con sus padres, pero que están en unión de hecho, y ya más lejos de otras situaciones, ¿no? Los padres, padre o madre solteros o divorciados. Niños o niñas menores de 14 años que han tenido actividad sexual. Pues también, cuando sus padres están casados, el porcentaje es menor, seguido de cuando sus padres están juntos en una unión de hecho. La violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Mujeres mayores, este era un estudio en Estados Unidos para mujeres mayores de 20 años y con hijos pequeños, ¿no? Pues también, cuando están casadas son los casos en los que hay menor violencia contra la mujer. Y mucha diferencia con respecto a la situación de mujeres solteras con hijos, ellas solas con hijos pequeños. Niños que sufren abusos graves. Este es un estudio en Gran Bretaña. Pues cuando viven con sus padres biológicos casados, los casos de abusos son los menores en comparación con otras situaciones. Porcentaje de familias que viven en situación de pobreza, según la estructura familiar. Este es un estudio de Estados Unidos, también en un estudio censal para toda la población, ¿no? En Estados Unidos todo lo reparten por razas. Yo viví allí 3 años y me sorprendía mucho que siempre me preguntaban. Entonces, para todos los perfiles, cuando los padres están casados, dan los mejores resultados, ¿no? Y luego un aspecto importante, porque no es solo el hecho de estar casados, sino la calidad de las relaciones, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, en función de la estructura familiar, también la calidad de esas relaciones es la que da mejores resultados cuando están los dos, sus padres casados. Bueno, de alguna manera, por resumir, este es un esquema final que de alguna manera trataba de sintetizar todo este análisis, que es bastante más profundo de lo que yo he podido exponer aquí, pero sí se puede observar que cuando la familia permanece unida, la familia original, padre, madre, hijos, permanece unida, o sea, aquí podríamos poner cuando permanece unida o no permanece unida, y luego cuando las relaciones dentro de esa familia son de alta calidad o de baja calidad, ¿no? O sea, puede haber familias que se han roto pero se mantienen buenas relaciones, son menos casos, pero o puede haber familias que permanecen unidas pero tienen muy malas relaciones. Entonces, el hábitat idóneo se encuentra aquí, ¿no? Familia original que permanece unida, en la que la calidad de la relación es buena. Por lo tanto, podríamos decir que el hábitat ideal del ser humano es ese núcleo familiar original, padre, madre, hijos, unido por un compromiso estable y duradero en el tiempo, que se concreta en el matrimonio, en el compromiso matrimonial, en el que el amor crea el ambiente de vida propicio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos dicen las ciencias sociales con respecto a por qué efectivamente ese es el hábitat natural, porque es donde el ser humano mejor se desarrolla, no solo los niños, sino incluso también los adultos. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en el año 48, como saben, después de la
Segunda Guerra Mundial, pues tratando de poner de acuerdo a los países de distintas culturas, de distintas regiones del mundo, de distintas confesiones religiosas, en algunos aspectos clave en los que todos estaban de acuerdo, ¿no? Pues el artículo 16 dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y yo destaco esta palabra, natural. En Naciones Unidas, los que hayan estado ahí saben que cada palabra está medida. O sea, cada palabra se negocia y se mete esa palabra y no otra. Entonces, ya en esa declaración aparece este elemento, ¿no? La familia es el elemento natural, por lo tanto no es un elemento creado, no es una construcción social, ¿no? Y en la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado más ampliamente ratificado por prácticamente todos los países de Naciones Unidas, dice también esto mismo, ¿no? Bueno, dice que el niño debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. Vuelve a utilizar esta palabra, natural. Bueno, además hay 5 tratados internacionales y como tratados son de carácter vinculante que obligan a los estados que los han ratificado a proteger a la familia, ¿no? Que son estos 5, pero bueno, esto es un apunte más. ¿Qué ha ocurrido desde aquella Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde aquel consenso universal con respecto a la familia como el elemento natural de la sociedad? Ha habido una crisis de la persona. Yo me atrevo a decir que ha sido una crisis inducida, pero que ha calado muy bien en una sociedad de la comodidad, ¿no? En una sociedad en la que el relativismo va extendiéndose un poco como el aceite, así, o como una... Se va expandiendo y lo va impregnando todo, y ese relativismo y esa cultura de la comodidad han sido un buen caldo de cultivo para esta crisis inducida de alguna manera, vamos, a mí me parece inducida, como voy a exponer ahora, y que ya en los últimos años se ha concretado de una manera muy especialmente dañina en lo que se llama la ideología de género, que yo planteo como una amenaza a la ecología humana. Bueno, no me voy a detener aquí, pero que se lo conocen de sobra, pero desde el primer feminismo clásico de finales del siglo XIX, en la que, bueno, pues las mujeres luchaban de una manera muy legítima por el voto y por sus derechos. Muchas de esas mujeres eran mujeres protestantes, muy puritanas, muy defensoras de su papel en la familia, etcétera, pero pronto hay una rama de ese feminismo que encuentra una alianza con el marxismo, ¿no? El marxismo que están haciendo al mismo tiempo. Y que en el manifiesto comunista ya se habla de abolir la familia como una estructura opresora del hombre hacia la mujer, ¿no? Por lo tanto, el matrimonio y la familia son una estructura que oprime y que impide la liberación de la mujer, ¿no? Todo esto se va desarrollando y en el siglo XX, de tal manera que en toda la revolución sexual y en la revolución estudiantil de mayo del 68 tiene de alguna manera como una ola muy fuerte, ¿no? Con personajes como Simone de Beauvoir, que fue un icono del feminismo, la amante de Jean-Paul Sartre. Sartre decía: no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Aquí ya empieza a haber esa ruptura, no hay naturaleza humana. Nosotros construimos, ¿no? Hay una ruptura entre nuestra biología, nuestra naturaleza y lo que nosotros construimos, ¿no? Simone de Beauvoir, una no nace, sino que se hace mujer. Y escribe un libro que es El segundo sexo, ¿no? Dice que la maternidad es una trampa que subordina a la mujer y la constituye en un segundo sexo con respecto para complacer al varón, ¿no? Bueno, luego si uno se mete en la vida, que eso lo cuento en el libro, pero ahora no tengo tiempo, de Simone de Beauvoir, es un verdadero drama. Y cómo llevan a la práctica su ideología, ella y Jean-Paul Sartre, y las vidas que se dejan por medio, el daño que hacen a chicas, bueno, que luego escribieron
más adelante contaron su historia, pues es tremenda, ¿no? Yo ahí detallo en el libro pues, bastantes casos, que ahora no me da tiempo a comentar, de esa ideología llevada a la práctica y cuáles son las consecuencias cuando se llevan a la vida de una persona, ¿no? Consecuencias dramáticas. Entonces, toda esta ruptura que se genera en el siglo, pues ya en la última década del siglo XX y todo el principio del siglo XXI, se va concretando en un neomarxismo que llama a ya no solo acabar con el privilegio masculino, sino acabar con la propia distinción de sexos. Esto es de los años 70, ¿eh? Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Y todo esto va calando sobre todo en las Naciones Unidas. Va permeando o se va infiltrando y la ONU va teniendo un papel para el cual no tenía mandato. O sea, no era para eso, para lo que los países la habían creado. Pero va tomando se va haciendo como gigantesca la estructura de la ONU al margen de los propios países que la han creado, ¿no? Y en los años 90 se hacen toda una serie de conferencias mundiales en el marco de Naciones Unidas que tienen por objetivo, dicho por sus propios promotores, no por mí, se va hacia una nueva ética mundial. Yo destaco aquí las de la Conferencia de Población en el Cairo en el año 94 y la de Pekín en el año 95 porque fueron muy especialmente orientadas en este sentido, ¿no? Y con un gran impacto para la familia, o sea, por su impacto específico en esta deconstrucción de la familia. Y bueno, esto también lo conocen, pero se pasa de hablar del sexo, que es un concepto biológico, varón y mujer, a hablar del género, que era un concepto que entonces se utilizaba para la literatura nada más, porque estaba pues, en el mundo de las ideas, en la literatura. ¿Y por qué? Porque permitía el masculino, femenino y neutro. Y eso era muy, muy conveniente para todas aquellas ideas de la época. Entonces se deja de hablar de sexo, se empieza a hablar de género. En los años 90 se empieza a meter este concepto del género, que es como un caballo de Troya. Todos los países se lo tragan. Yo misma, cuando empecé a ir a aquellas conferencias y luego venía a España y trataba de explicar lo que había detrás de ese concepto, era muy difícil, no se lo creían, ¿no? Eso de que no iba a haber sexos, de que no iba a haber... Bueno, el sexo de una persona es determinado por su naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad. Estamos hablando todavía del año 93. Eso hoy en España, desde luego, es una realidad que está en los preámbulos de más de una docena de leyes en todas las comunidades autónomas a nivel nacional, en fin, de los dos partidos políticos principales, o sea, leyes que ha hecho el Partido Socialista y leyes que ha hecho el Partido Popular, tienen metido este concepto, ¿no? Uno de los secretarios generales, el secretario general, o sea, el coordinador principal de la conferencia, de una de esas conferencias que mencionaba antes de los años 90, decía: las conferencias de la ONU buscan provocar cambios en el estilo de vida que llevarán a la caducidad de la familia tradicional y el derecho a elegir el tipo de familia, un verdadero proceso de reingeniería social. Bueno, de ahí pues hemos ido derivando a lo que ya conocen. Esto es todavía del año 2014, o sea, esto es de hace bastante tiempo. Ya se hablaba, era una noticia que daba la BBC de las 50 opciones de identidad sexual según Facebook, ¿no? Y ya incluso abrieron una casilla para que el que no se encontrara identificado en estas 50 opciones pudiera añadir la suya. E iban creciendo, ya no sé por cuántas irán ahora, ¿no? Entonces, por eso creo que esta ideología de género es una amenaza a la ecología humana, a nuestra propia naturaleza. Es decir, igual que tenemos que respetar la dinámica natural de los seres en la ecología, esas relaciones que hay entre todo el conjunto de los seres vivos, que no significa no intervenir, pero intervenir con cuidado y con respeto a ese orden para no dañarlo, debemos hacer lo mismo con nuestra propia ecología, con la naturaleza humana. Entonces no podemos hacer todo lo que queremos. No da lo mismo que un niño se eduque con dos padres o con dos madres. Hay casos ya tan extremos como un hombre y una mujer transexual,
un hombre transexual a mujer, una mujer transexual a hombre, que no se han operado. Se unen y tienen un hijo. Entonces, la madre es el padre y el padre es la madre. No quieren ponerle nombre al hijo hasta que él decida qué género tiene. O sea, ¿cómo no va a afectar esto a nuestra ecología? Si es toda la dinámica natural es tremendamente frágil. Lo veíamos en el vídeo este de los lobos, ¿no? Uno elimina a los lobos y se trastoca toda la dinámica natural. Los vuelve a reintroducir y vuelve otra vez la dinámica. Somos tremendamente frágiles, ¿no? Entonces, entro ya en la parte final para no, me estoy extendiendo demasiado y me van a disculpar, pero también porque como los que me están escuchando son fundamentalmente también legisladores, la política familiar, o sea, tenemos el deber de impulsar una política familiar integral para proteger nuestro propio hábitat, que es la familia natural, la familia original, padre, madre, hijos, ¿no? Proteger el hábitat de la especie humana. Por lo tanto, primero porque hay un mandato internacional de esos tratados que he mencionado antes de Naciones Unidas. Segundo, porque está en nuestra propia naturaleza, ¿no? Porque es lo que mejor resultado da para la persona y para la sociedad, ¿no? Entonces, y tercero, porque es esta protección de nuestro propio hábitat natural, ¿no? Es necesario impulsar estas políticas públicas con perspectiva de familia. Y luego, esto ya está un poco fuera del tema, pero para los que les interese, yo creo que merecerá la pena hacer más adelante una sesión específica que tengo mucho interés en organizar y les podré avisar, porque para mí, después de estudiar muchas políticas que se han puesto en marcha, sobre todo en Europa, la verdad, me ha parecido, estoy tomando como modelo el ejemplo que ha planteado Hungría, porque hasta ahora me parece el modelo más completo de política familiar y sobre todo porque como se ha llevado a la práctica a lo largo de 10 años y ya ha dado resultados concretos, pues me parece un buen modelo a seguir, ¿no? Ya termino con esto, pero desde hace 10 años prácticamente Hungría, bueno, pues que sale, como saben, de todo una etapa de comunismo y en estos últimos 10 años, en la reforma de su constitución, incluye la familia, ¿no? Como un elemento clave para su nación, ¿no? La familia y la nación, el marco principal de nuestra coexistencia. Por lo tanto, se comprometen en la Constitución a proteger el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Esto verde que he puesto aquí es un añadido que han hecho hace 15 días, una propuesta que la persona que me lo transmitía, que es del gabinete de la ministra de Familia de Hungría, me decía, nunca hubiéramos pensado que iba a ser necesario aclarar que la madre es una mujer y el padre es un hombre, pero pues ha habido que hacer esta propuesta en la Constitución para aclararlo, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, está en la Constitución pide que se haga una ley específica sobre protección de las familias. Es una ley que no basta con modificarla con una mayoría simple, hace falta no sé si son 2/3, pero una mayoría muy amplia, y se aprobó por una mayoría muy amplia, por un amplísimo consenso en el Parlamento húngaro. Y luego esa ley se concreta, o sea, bueno, aquí algunas características de lo que se contiene esa ley. Se crea un ministerio de familia para que quede claro que es una prioridad política. Se hace toda una campaña que se llama Family Friendly Country, que es ese logotipo que he puesto al principio, con spots publicitarios, muy bonitos además, en los que básicamente se les dice, si tú te animas a la aventura, a las parejas jóvenes, si tú te animas a la aventura de formar una familia, nosotros te ayudamos, con una dotación presupuestaria que es el doble de la media de la OCDE, con un reconocimiento muy claro de las funciones de la familia y además han conseguido bajar los impuestos, porque con las ayudas al empleo femenino, al trabajo parcial, a la conciliación, se han incorporado muchas mujeres al trabajo y por lo tanto han cotizado más, con lo cual han ingresado más a la tesorería y han podido bajar los impuestos. Es universal porque es para todas las familias, es integral porque la política de mujer es política familiar, la política demográfica es política familiar, la política de los mayores es política familiar
Y es transversal porque está permanentemente, la ministra de Familia está permanentemente colaborando con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Justicia, con los demás ministerios del gabinete, ¿no? Y luego se concreta en un plan de protección a la familia con toda una serie de medidas que se han ido adoptando y que ahora no voy a entrar en, pero bueno, pues eso, permisos de paternidad, guarderías, ayudas para la alimentación infantil, gratuidad de los libros de texto, ayudas para la crianza de los niños, desgravaciones fiscales, hasta el punto de que una mujer a partir del 4.º hijo ya no paga impuestos de por vida. Y luego con 3 o más hijos muchísimos beneficios de todo tipo, ¿no? Reducción a los préstamos de estudios para que si una mujer que está estudiando y que tiene un crédito para pagar sus estudios se queda embarazada, pues puede pedir reducciones de tal manera que ese embarazo no le perjudique en sus estudios. Y aquí los resultados que han logrado en 10 años ha aumentado el número de matrimonios en Hungría en un 42%. Tienen la tasa más baja de divorcios de los últimos 60 años. El número de abortos, sin tocar la ley del aborto, porque todavía no han modificado la ley del aborto, y sin embargo, solo por estas políticas positivas, el número de abortos ha disminuido un 33%. La tasa de natalidad ha aumentado un 22% y tienen el objetivo de llegar a la tasa de reemplazo generacional en el año 2030, y el empleo femenino ha aumentado un 24%. Es decir, esto un poco para los legisladores, pues que tienen también buenos ejemplos que se han puesto en práctica, que no son teorías y que les pueden permitir pues, proteger, esto es lo mismo, un poco los resultados que han logrado, ¿no? Y nada más, ya me callo, termino aquí porque no sé si ya no me quiero extender más y dar un poco paso también a... Bueno. Un poco de coloquio y que me hagan ustedes las Bueno, eso merece un aplauso virtual. Congratulaciones, realmente estamos muy contentos por esa explicación que nos ha dado sobre el tema propuesto. Muy satisfechos realmente. Nosotros, personalmente, yo tengo muchos años insistiendo con la necesidad de que se cree el Ministerio de la Familia y le hemos agregado el bienestar social. El bienestar social asociado a la familia. Porque, como se ve en el caso de Hungría, si las políticas de familia, si las políticas públicas no tienen la familia como punto focal, pero y esto a su vez nos viene acompañado de apoyos, de recursos, de presupuesto y de ayudas focalizadas, tampoco se logran resultados. Yo quiero que el doctor Manuel Villés, que está presente, que es presidente de ProNación, tome la palabra y dirija los turnos. Y sobre todo también que el colega Elia Wessing, que es uno de los coordinadores del grupo parlamentario en defensa de la familia y de la vida, tome un turno, agote un turno que está aquí presente, junto a otros colegas. Y después que los que tienen inquietudes, Manuel Vergé, que está aquí, dirigirá los turnos. Lola, te agradecemos esa interesantísima exposición. Queremos saber si tu libro está en Amazon, que se pueda solicitar. Está en Amazon. Yo creo que sí, está en Amazon. Entonces, yo creo que Amazon los imprime sobre la marcha a demanda. Sí, sí, entonces, sí, eso, por eso lo pregunto. Por eso lo pregunto, porque aquí ya, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí vamos a solicitar ese libro, porque es una fuente de información muy importante y también vamos a tratar de que cada legislador de la República, especialmente los que están interesados en este tema, cuente con un ejemplar. Manuel, como presidente de ProNación, ya presenté la disculpa por no, tu disculpa, pero tú diriges la parte relativa a preguntas y respuestas. Muy bien. Y a Elías que inicie
con una intervención. De acuerdo. Bien, mucho gusto en conocerle, Lola Velarde. Para la Pronación es de gran orgullo y satisfacción haber escuchado su excelente exposición sobre la familia, corazón de la ecología humana. Al yo escuchar una gran porción de la charla, pude asimilar un concepto que, aunque lo conocía, pero probablemente no había sido tan detallado como usted lo hizo, y es la crisis de la persona, nuestro relativismo, ese estado de comodidad en el cual ahora nos vemos y que ha sido invadido por el tema de la ideología de género, que los marxistas han hecho de esa alianza, para tratar de eliminar el concepto de la familia y la funcionabilidad de la familia. De manera que esa exposición suya fue, se lo puedo asegurar, y la vamos a retransmitir vía YouTube a toda la República. Ha sido maravillosa, ha sido penetrante en el concepto de la familia. Piense que la República Dominicana, la mayor cantidad de personas es de religión católica, apostólica y romana. Y nosotros garantizamos la unidad de la familia, estamos en contra de los abortos, estamos luchando para que no se apliquen legislaciones como la de los matrimonios gay y la profusión de, yo sé que ya más de 50 tipos de identificación sexual. De manera que nuevamente le agradezco y le doy las gracias por tan magnífica exposición que a nosotros como isleños nos viene al dedo. Así es que muchas gracias, Lola Velarde, y ojalá próximamente pueda pasar por nuestro país y darnos alguna otra charla similar. Bueno, vamos a invitar al Congreso de la República. Elías y doña Damaris, que está presente, que es presidente de FOMUDEBI. Por favor, Elías. Muy bien, muchas gracias, Pelegrín. Quiero felicitar a la profesora Velarde por tan extraordinaria exposición. Quiero también pedir excusas porque, como pueden ver, estoy en el vehículo. Estoy aquí en Sedimax, que he traído a mi esposa y a la niña que se están haciendo unas radiografías, pero en el camino venía escuchando a la profesora y creo que ha llegado en el momento más oportuno en cuanto a la agenda legislativa que nosotros estamos llevando a cabo, porque aquí la Organización de las Naciones Unidas y también en otros países, obviamente, está promoviendo una cartilla en la que está prácticamente reconociendo el estilo de vida gay como algo normal. Y precisamente el martes nosotros vamos a tener una intervención en la Cámara de Diputados a ese respecto, oponiéndonos de manera tajante a eso, ya que atenta precisamente con ese tema que usted ha planteado de la ecología familiar. La ideología de género, como usted lo ha señalado, es un atentado al núcleo fundamental de una sociedad, que es la familia, y es una teoría anticientífica totalmente, que está amenazando prácticamente los valores y la ética que originalmente
en nuestros países históricamente se han dado. Uno de los promotores fundamentales de esta filosofía en el ámbito político lo fue Antonio Gramsci, con su marxismo cultural, que es el que nos está afectando realmente, y tenemos que levantarnos los que pensamos contrario a eso, para que las leyes que se quieren introducir subrepticiamente en nuestros países, nosotros las rechacemos, pero creemos conciencia en nuestros legisladores de que deben de ser rechazadas, porque hay mucha confusión. No cesan con su propaganda, y nosotros, los patriotas, los que nos definimos como patriotas, pues tenemos que unificarnos, y este tipo de charla como la que usted nos acaba de dar nos fortalece bastante en los conocimientos. Yo he subrayado muchas de las cosas que usted ha dicho ahí, y el libro pues lo vamos a adquirir prontamente para tener también una perspectiva más amplia. De manera, profesora, que la felicitamos y ojalá que la podamos tener aquí en la República Dominicana en una charla, ya sea personal o por vía de Zoom, en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Ayer nosotros estuvimos en una conferencia que dictó por Zoom la vicepresidenta de Costa Rica, conmemorando el Día de los Derechos Humanos. Yo pienso que nosotros pudiéramos hacer lo mismo aquí en la Cámara, Pelegrín, sí, coordinarlo con ustedes, con Pronación y eso, para que la profesora pues nos dé también una cátedra en ese sentido. De manera que muchas gracias y estaremos muy atentos. Bien, doña Damaris. Sí, porque, perdón, sí, tiene mérito el escucharlo desde el coche, tiene mérito añadido. Y yo encantada, estoy a disposición para hablar de esto donde haga falta, porque me parece muy urgente, y luego porque nosotros en España ya hemos hecho un recorrido, o sea, cada vez es más difícil. Entonces, es mejor no dar pasos que luego deshacerlos, ¿no? Sí, con lo cual, todo lo que puedan ahí frenar, hacerlo ahí, pero no me dejan. Pues es mejor que luego deshacer. Sí. Bien. Doña Damaris. Buenas noches, señora Lola Usted Velarde. Como presidenta de FOMUDEVI, por favor, una de las organizaciones pro vida, de reciente formación, pero no significa que es reciente en la lucha, porque tiene muchos años trabajando por la vida y la familia. Así Entonces, es. por favor, tiene la palabra. Sí. Gracias, buenas noches. Gracias, Pelegrín, por hacernos partícipe de esta conferencia con la señora Lola Velarde. Muy edificada usted, señora Lola, por el señor Pelegrín, siempre hablando favorablemente sobre su persona. Y para mí lo que viene de Pelegrín Castillo no se discute. Yo de hecho cuando veo algo que no entiendo, yo entro a la cuenta de Twitter de Pelegrín, déjame ver qué dice Pelegrín, entonces ya yo voy acorde con lo que él dice. Ya para yo saber que una cosa está bien o mal, yo entro a la cuenta de Twitter de Pelegrín y digo, ok, por aquí el asunto. Porque es una responsabilidad siempre, muy grande que usted me da. No, porque el señor Pelegrín siempre está en sintonía con los buenos principios morales, cristianos y patrióticos. Son la única organización en República Dominicana, según lo que yo pienso, mi opinión, que está comprometido, que la convicción de ellos es esa, que no la negocian con nadie. Y eso vale mucho en este tiempo. Su conferencia ha sido muy acertada, muy buena. Y todo eso, me gustaría adquirir el libro también para ordenarlo en Amazon, unos cuantos, y ver más o menos si nos ponemos de acuerdo con Pronación para ver cómo pedimos esos libros. Y no se los vamos a regalar a los diputados ni a los senadores, porque tienen mucho dinero, que lo compren. y todo eso. Y ahora mismo, qué bueno que mencionan el tema de una conferencia en la Cámara de Diputados. Hace como un mes le depositamos una carta al señor presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, para darle una conferencia a ellos.
sobre la familia, la defensa de la vida y la ideología de género, como hacer un MIS. La idea era como hacer un seminario de un día y queríamos que fuera presencial y todo eso, y estamos esperando respuesta de cuándo es, pero creo que vamos a poner Pelegrín, lo vamos a solicitar a través por la Comisión de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia que coordina la diputada Isabel, para que se agilice más, porque eso se solicitó a través de un diputado, de Aníbal Díaz, pero vamos a hacer también ahora por una comisión. Así que muy acertada usted, señora Lola, en lo que usted está diciendo. Yo creo que aquí estamos todavía a tiempo, aunque estamos siendo bombardeados por los 4 esquinas. O sea, ya aquí no nos queda un espacio de bombardeo. Pero creo que aquí se está haciendo un trabajo muy bueno entre todos y lo vamos a lograr. Nosotros vamos a hacer ese país en el que dice Pedro Mir, que hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol. Ese paisito vamos a ser nosotros, que la gente va a buscar en el mapa y va a decir qué es lo que hay en ese país que no han podido legalizar lo que ellos quieren. Y nada, agradecida de todo de su conferencia y gracias, Pelegrín, por hacernos partícipe a nosotros de esta conferencia. Gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias por esa, perdón, Pelegrín, muchas gracias por esa firmeza y esa convicción, porque estoy convencida de que tiene que ser así. Y estoy a su disposición para todo lo que pueda apoyar en ese sentido. Yo creo que es clave llegar al pueblo, a la gente buena y sencilla que hay en nuestros países y que entienden perfectamente lo que es un padre y una madre y que no son intercambiables o prescindibles. Entonces, el hablarles con claridad y con valentía, yo creo que va a dar buen fruto. Necesitan referentes, gente que se atreva a decir las cosas con claridad. Gracias. Hay un tema importante que tiene que ver con un modelo de familia que en América Latina yo digo que es un verdadero tesoro, que es la familia extendida. Porque en tu intervención enfocaste mucho el tema del padre y la madre. Pero resulta que en América Latina el tema de la familia extendida juega un papel muy importante y sobre todo en nuestro país. Sí, en España también. Sí. En España, familia es el abuelo, los abuelos, los tíos, los padrinos, los primos. Es una pequeña tribu que ayuda a desarrollar a los individuos en todos los sentidos de la palabra. ¿Sí? Eso se ve cuando se reúne la familia extendida. Yo, por ejemplo, que tengo familia extendida por todos lados, sé lo que es una familia súper extendida, que eso es casi una tribu. Entonces eso ayuda mucho. En América Latina ese es un valor que hay que importantizar. Y de hecho aquí es una de las riquezas que están ahí. Incluso los vecinos son parte de la familia. Hay una expresión que se usa mucho, que el vecino es tu familiar más cercano, porque a veces en los vecindarios que se generan ese tipo de relaciones donde una señora mayor se siente con la autoridad de llamarle la atención a los muchachos de la vecindad, de corregirlo, de hablar con los padres. Sí, esos son valores que tenemos todavía en muchas zonas del país y en las zonas rurales que hay que conservar y hay que resaltar. Eso lo quería mencionar porque en algún momento futuro, quizá para una segunda edición de tu obra, el tema de la familia extendida merece como un capítulo aparte, porque en América Latina eso es muy fuerte y en cierta manera suple mucho los problemas que hay de familia de madre soltera, relaciones matrifocales, que son una realidad. A veces los tíos tienen que jugar un papel con los sobrinos. Entonces, preguntas, Manuel.
¿Quién tiene deseo de hacer alguna pregunta sobre la exposición que hizo nuestra invitada? Si Giovanni, que para el medio, para los medios que está reportando y está transmitiendo, tiene también alguna inquietud específica, por favor. No, nada, agradecer realmente esta exposición. Yo dirijo aquí en República Dominicana en la Conferencia Episcopal la Pastoral de Ecología y trabajando bastante cerca con la Laudato Si. Un texto muy interesante del Papa Francisco que varias veces aparece la palabra familia, pero sobre todo que dice que la familia es la cuna donde se siembran los valores de la conservación de la vida. Yo soy padre de 9 hijos con mi esposa y ya tengo 2 nietos, pero soy el mayor de 9 hermanos. Este modelo que Pellegrín dice, la tribu es 3 veces más grande que la de la mía. Y realmente nosotros viendo en nuestra familia, mi papá tiene una frase que dice, cuando todo se haya perdido, vendrán a las familias a preguntarnos cómo se hace un ser humano, porque ni sabrán hacer un ser humano en una relación primaria. Y tendrán que preguntarnos a los que quedamos con familia, mira, ¿cómo se hace una familia? Porque verán las ventajas de vivir en familia. Me encantaron los números de las estadísticas de Estados Unidos que demuestran que realmente situaciones sociales viviendo en familia se viven distintos. Mi hijo mayor tiene 29 años hasta el menor de 8 y 2 nietos. Y yo veo toda la estructura social en todas las edades. Y realmente es importante seguir insistiendo y nosotros aquí luchando, como decía Damaris, para que las legislaciones nos tomen en cuenta, porque definitivamente las legislaciones actuales se mueven a no apoyar este modelo tradicional de familia. Todo lo contrario, yo lo que tengo son críticas por tener hijos educados en mi casa cuando debería ser el modelo que tenga una estructura social más, que genera menos situaciones sociales difíciles, pero no tengo ninguna promoción estatal y mucho menos ver para Europa pensando en que eso se daría, también todo lo contrario. Así que bueno, aquí en República Dominicana quedaremos todavía algunos en pie para seguir luchando contra eso. Y la Laudato Si en ese sentido es muy claro en defensa de la vida. El Papa dice, todo lo estamos descartando. Descartamos lo que creamos, desechamos las cosas, descartamos a las otras especies y nos autodescartamos con procesos como aborto y eutanasia. O sea, es increíble. Así que la primera conservación, y es un gran derecho que hemos logrado aquí desde el 2010, como con Pellegrín y todo este grupo que hemos luchado en eso, es hacer este derecho a la vida en la Constitución. Es lo más moderno, lo más seguro para un planeta que se está autodestruyendo, es que defendamos esa vida. O sea que aplaudo y agradezco también a todos los que nos están sintonizando en nuestro canal de APM Prensa. Hay 3 páginas más de Facebook que estamos distribuyendo. Luego lo invitaremos también por nuestra agencia como Señor de la Rosa y Carpio para poder seguir ampliando estos temas. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que ya se ha hecho una buena una buena aceptación de todas estas informaciones. Hay mucho interés en tu obra y entonces vamos a despedir porque no queremos abusar de tu tiempo. Sabemos que son sobre las 12 de la noche en España y que tú has hecho un esfuerzo para estar disponible para este intercambio. Y como ya te anunciamos, aquí tenemos mucho interés de darle seguimiento a los contenidos del libro y eventualmente a charlas directas a las comisiones que quieran intervenir. Aquí estamos viendo una persona que está interesada en hacer una pregunta. Manuel. Realmente no tenía pregunta, pero sí he tenido muchas informaciones nuevas y muy importantes. Y creo que es importante que la señora Lola Balarde pueda tener una gran conferencia, especialmente con los congresistas, porque en el Congreso es que no están
dando y atacando fuertemente con nuevos proyectos de leyes, las cuales van todas en el orden de destruir no solamente la familia, sino la sociedad dominicana. Entonces, es importante que en el Congreso nos hagamos sentir de diferentes formas para poder detener ahí cualquier intención, tanto de las organizaciones internacionales como la OEA, la ACNUR, las mismas instituciones que supuestamente apoyan el desarrollo de la familia, que lo que están es creando todo esto que usted acaba de explicar en su conferencia. Y ha sido de mucha ayuda y muy importante las estadísticas que usted ha presentado. Muy fluida, muy clara, simple, y creo que es importante que la misma podamos reproducirla a través de las diferentes redes sociales aquí en el país para que otras comunidades puedan tener acceso a esas informaciones. Muchas gracias, Lola. Excelente. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, yo creo que podemos despedir. Realmente reiteramos las gracias. Nos sentimos muy satisfechos de esa magnífica exposición. Vamos a darte ese testimonio de que vamos a contar contigo. Nos gustaría eventualmente contar contigo y con el Instituto de la Familia de España y con el International Political for Value para terminar de elaborar un proyecto de ley que cree el Ministerio de la Familia y la Mujer. Aquí, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, en forma conjunta, le plantearon al gobierno, a los partidos, la formación del Ministerio de la Familia y del Bienestar Social. Nosotros, como partido, lo venimos planteando, el Partido Quisqueyano Demócrata por igual, hay otros más que lo han venido haciendo, de modo que hay una buena base para hacer un planteamiento y tenemos que reconocer que dentro del gobierno el presidente Abinader creó un gabinete de la familia, que todavía no es el ministerio, pero por lo menos es un paso hacia el ministerio, a pesar de que en el gobierno también se está expresando con mucha fuerza esa corriente antifamilia, antivida, antivalores cristianos. Esa es una batalla, porque eso se está dando en todos los partidos. Ahora mismo, sí, Elías. Sí, quería informarles que la semana pasada, en una sesión que se produjo, Sandra Abinader sometió un proyecto de ley para la creación precisamente del Ministerio de la Familia y Bienestar Social. Ya está en la comisión. Yo les voy a hacer llegar un ejemplar. Pero eso es poco conocido, Sí. Tú sabes que con la desgracia que hubo con Martín y eso, pues eso se paró un poco, pero ya está en la comisión recientemente, estamos hablando de pocos días, y yo se lo voy a hacer llegar para ver si hacemos una pieza de consenso. Y precisamente con esa necesidad que tenemos de que haya un Ministerio de la Familia aquí en la República Dominicana. Y yo estoy seguro que eso tiene mucho apoyo, tiene mucho reconocimiento en todos los bloques, porque la mayoría de la gente lo que quiere ver una alternativa, porque lo que estamos viendo es la ofensiva de todo esto frente al andamiaje constitucional, que es recio, pero necesitamos pasar a la ofensiva, llevar propuestas concretas, como por ejemplo queremos también impulsar una ley de adopción, porque frente al aborto como opción que promueven alguna gente, la alternativa de favorecer la adopción es también una de las medidas que nosotros estamos proponiendo. Perfecto.
nos ha dado una gran noticia. Yo había oído hablar del proyecto, pero no sabía que Sandra lo había sometido. La verdad que en condiciones ya muy difíciles, porque ha vivido una experiencia dramática, muy dolorosa. Por eso no está aquí esta noche. Bueno, pues muy bien. A doña Lola, que tiene una familia con su esposo y 3 hijos, les deseamos unas felices Navidades y un venturoso y próspero año nuevo. Y cuídense del COVID-19. Feliz noche y saludos a mi querida España. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar acompañándoles y estar en contacto, conocerles, verles las caras. Y la verdad es que también transmito muchísimo cariño a República Dominicana. Estoy a su disposición para todo aquello en lo que pueda ayudar e impulsar el que se mantenga fiel a sus principios la República Dominicana, a su pueblo, que comparte en su inmensa mayoría estos principios, y en todo lo que pueda colaborar y ayudar para eso, estoy encantada de hacerlo. Muy bien, excelente. Muchas gracias y también feliz Navidad a todos.